Hola chicos, bienvenidos a un devocional más. Estamos por terminar Efesios capítulo 6 y voy a leer del 1 al 9. Y dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Recordemos que Efesios tiene esta parte en dos, un poquito, la estructura, donde al principio se nos habla de cómo de dos pueblos Él hizo uno y Él hace siempre cosas más maravillosas de las que podemos imaginar. Y quizás para nosotros no entendemos qué tan trascendente era entre judíos y gentiles, pero Dios unió a ese pueblo e hizo una nueva sociedad. Y ahora en estos capítulos 4, 5 y 6 nos dice cómo es esta sociedad, cómo debe vivir, cuáles son las relaciones que debe mantener para reflejar la fe que ahora tienen en Jesucristo. La vez pasada se hablaba del matrimonio, cómo debe ser este ejemplo, o un autor decía, esta dramatización de Jesucristo y la iglesia, de cómo Jesús ama a su iglesia y para ello ha empleado el matrimonio. Y ahora hablamos de padres, hijos, amos y esclavos. Y quizás de una primera vista, hablar de esto suena un poquito antiguo, suena raro o diferente a lo que estamos viviendo. Pero quiero dejar bien claro que en los tiempos que se escribió esta carta, hablar de padres e hijos era algo muy inusual porque los hijos no tenían voz, no tenían un voto, no tenían esta validez. El padre siempre era digamos, aquel que tenía las órdenes y tenía el, la validez en los lugares, tenía pues la trascendencia. No se diga los esclavos. Y estamos hablando de que Pablo les está hablando a una iglesia donde están padres, hijos, amos y esclavos, es decir, todos por igual. No había una diferencia. Pablo le está hablando a una iglesia donde están mujeres y hombres, donde están niños, jóvenes y donde están adultos. Y todos tienen algo que hacer. Para nosotros quizás no suene tan trascendente o tan raro o inusual, pero en aquellos tiempos hablarles a ellos como iguales era algo sumamente diferente o contrastante con el Imperio Romano. Ahí dependía mucho digamos que del perfil que tenías. Si eras padre, eras honrado. Si eras hijo, o joven, no se te daba crédito a tu palabra o a tu ejemplo y nadie volteaba realmente a ver tu trabajo. Y entonces Pablo maravillosamente les da un lugar. Y eso es lo primero que podemos notar en Efesios. Eh, um, Estamos hablando como una congregación que es una familia y que reúne personas de ambos sexos, que reúne personas de diferentes edades y con la misma validez para formar esta nueva sociedad. Y también este pasaje nos llama a ver que toda la familia tiene un derecho a encontrarse con Dios, porque en el Imperio Romano, en aquellos tiempos, se abandonaba a los bebés, se asesinaban a los deformados, es decir, había una desvalorización de la familia y Pablo la vuelve a poner y la pone en esta perspectiva donde nos invita a ser obedientes a los hijos con los papás. Y este tema de obediencia a los papás siempre ha sido algo que no solamente la fe lo practica.
todas las culturas, aún paganas, aún muy lejos de la fe cristiana, tienen esta perspectiva. Sin embargo, eh, um, hay algo bien interesante porque en los mandamientos es el quinto mandamiento y los judíos tenían 5 mandamientos para Dios y 5 mandamientos para el ser humano. Los primeros 4 habla de adorar solo a Dios y de guardar el día de reposo para Dios y toda esta parte. Y en el quinto empieza hacia las relaciones interpersonales, que es hacia nuestros padres, no robar, no matar, etc. Pero el quinto lo siguen poniendo en algo para Dios, es decir, la obediencia a nuestros padres no es por ellos, sino es por obediencia y honra a nuestro Dios. Esa es una de las grandes diferencias. También la obediencia a nuestros padres tiene que ver con una bendición y no con una amenaza. Si se fijan, ahí viene una promesa y te irá bien todos los días de tu vida. Y no es una cuestión como de éxito o material. En aquellos tiempos, como íbamos a la tierra, o íbamos a la otra, iban a la tierra prometida, eh, um, sí tenía que ver con este concepto de quizás llegar a la tierra prometida o de que iría bien. En nuestro tiempo pudiera aplicar más en las cuestiones, digamos, prácticas espirituales de tener una familia unida, una familia en paz. Y la verdad es que ahorita tener esto es un regalo de Dios en un mundo donde las familias pues están eh, cayendo o los conceptos de familia son tan diversos y entonces el honrar a nuestros padres puede ser que eso sea un fundamento para que la familia que tengamos, aun cuando sea, ay me asusté si iba a caer algo, perdón, aun cuando sea muy diferente, podamos seguir siendo un ejemplo y luz en medio de esta sociedad en la que vivimos. También algo que Pablo así recalca en este pasaje, dice obedecerles en el Señor. Es decir, repito, la obediencia es a nuestros padres, pero nos lleva a una obediencia al Señor. Además que sí está indicando que hay aspectos seguramente donde habrá una excepción cuando se prohíba algo que tenga que ver con el Señor. Es decir, si yo no tengo padres cristianos, que no me dejan orar, que no dejan que yo practique mi fe cristiana, que lo prohíben. Esas son las muy, muy rotundas excepciones para desobedecer a nuestros padres en el sentido de que no podemos ponerlos como una prioridad al ellos prohibirnos practicar la fe en Cristo. Realmente podríamos decir que es la excepción y por eso Pablo dice obedecer a nuestros padres en el Señor, que todo gire en este concepto. Habría que hablar de muchos aspectos difíciles de los papás. No tenemos los papás muchas veces que soñamos. Sin embargo, recordemos que la honra a ellos empieza en Dios. Y quiero hablarles de mi papá. Mi papá tuvo una madre muy complicada. Yo pasé por un proceso de mucho perdón con mi abuela. Y yo recuerdo que mi papá llegaba de ver a mi abuela y llegaba súper diferente a como es él. Llegaba de malas, llegaba muy triste, su azúcar se subía. Entonces un día le dije, papá, ya, por favor, deja de ir a ver a mi abuela. Y él justamente me dijo, me toca honrar a Dios y ver por ella hasta el día que se vaya. Entonces me toca honrar a mi madre, viendo que no le falte nada. A lo mejor no es un amor que quisiéramos, ¿no? Darle o no es esta naturaleza de amar, pero por amor al Señor me toca ver por ella hasta el día que ella no esté. Mi padre lo hizo y fue algo admirable porque no recibía nada a cambio, nunca hubo unas palabras de gratitud, al contrario, era muy difícil, pero por el medio del ejemplo de mi papá entendí cómo se podía honrar a Dios a través de honrar a nuestros padres, aún a pesar de ser personas sumamente difíciles. Y habría muchas perspectivas, no vivíamos con ella, no la veíamos todos los días,
etcétera. Sin embargo, pude ver cómo se puede obedecer al Señor, honrando a mamá hasta al final, aun cuando fuera una mujer muy complicada. Y por otro lado, también Pablo no solamente se queda ahí, y por eso les digo que pone en esta perspectiva de iguales y les dice, pero papás, o sea, no hagan enojar a sus hijos, no los humillen, no les pidan cosas que no pueden hacer, no los comparen. Esta parte donde Pablo también pone en perspectiva a los padres y decir, Dios te ha puesto como papá, pero no puedes abusar de eso. A mí me encanta pensar que Dios es así de justo, así o sea, él está pendiente y no va a pasar desapercibido a padres que sean gachos, o sea, que sean injustos, que sean manipuladores, que comparen, que tengan alguna preferencia de un hijo hacia el otro. Dios lo ve y este pasaje no lo dice, porque sí, nos llama a nosotros a obedecer, pero tú y yo decimos, pero nuestros papás, bueno, Dios también pone en perspectiva a los papás y dice, pero ustedes no sean unos malos padres, sean un ejemplo para ellos. Entonces, recordemos que Dios también está al pendiente. Y bueno, para terminar la parte de esclavitud y de amos, entiendo que hoy en día no la usamos, no se practica, fue una abolición buenísima acerca de los esclavos. Solo quiero recalcar, no en todos los lugares la esclavitud era como se nos viene a la mente, humillante, difícil. No, no en todos los lugares, algunos obviamente sí. Culturalmente no era algo como, vamos, no habían alcanzado a ver que no era algo correcto para la sociedad o algo justo y digno para el ser humano. Y entonces Pablo lo que hace otra vez es decir, ok, la cultura se rige de esta manera, entonces esclavos sepan trabajar dignamente para sus amos, pero amos, ustedes respeten a sus esclavos. Es esta cultura que Dios nos pone para esta nueva sociedad donde podemos vivir, donde deberíamos de poder vivir en esta equidad, aun cuando el papel que yo tenga pudiera parecer más débil porque estoy en una sujeción o tengo que obedecer, también aquel que está por encima o que representa una autoridad tiene un llamado de representar a Dios en nuestra vida. Entonces, Efesios 6 nos llama a que el lugar en el papel que tengo, si tengo un papel de hijo, nos toque honrar. Si tengo un papel de padre, nos toque también honrar a nuestros hijos. Si tengo un papel de trabajador, de siervo, de estar debajo de alguien para tomar mandos, o que sí, tener alguien que me mande, hacerlo de la mejor manera y también un... Pero también si soy alguien que tengo una autoridad, pues entonces hacerlo de manera digna y vernos como iguales, porque eso somos en Cristo. Y pues bueno, espero que haya sido de mucha bendición. Perdón por los ruidos, por ahí andaba mi gata. Y que Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana.